Bueno, entonces, a manera de repaso, quedamos en que como esta es la misma figura arriba que la de abajo, se tienen los mismos ángulos, los correspondientes. Por eso este de 150 viene siendo este de acá, de 150. Este de 30, este de 30. Este de 30 de acá con el de 30 acá y el de 150 acá con el de 150 acá. Y si observamos los ángulos solamente del interior, noten que aquí salieron iguales, 30 y 30. Se les llama alternos internos porque están de lados opuestos, este del izquierdo y este del derecho, y este arriba y este abajo. Ahí está, son iguales. Igual este de 150 y con este de 150. Son alternos internos. Ahora de manera general, ¿cómo sería con letras? Bueno, el C es igual al F y el D es igual al E. Así de esta manera. Y se llaman alternos internos. ¿Ya copiaron? Bueno, me avisen cuando terminen de copiar. Ya, Ya, bueno. Entonces ahora vamos a ver ángulos que están por el exterior. Se les va a llamar alternos externos. Vamos a ver, ahí está. Son estos de aquí. A ver, ahí está. Ay, no. Ahí está. Ahí está. Entonces, los ángulos que están por el exterior son estos y estos. ¿Cuáles son? A ver. Este que... ¿Cuáles salieron iguales? Este de 150 con este de 150. Y este I, H. de 30 con el de 30, exacto. Entonces son igual alternos externos, porque este está por arriba y este por abajo. Este está del lado izquierdo de la línea recta de la secante y este está por el lado derecho. Y este por el derecho y este por el izquierdo. Ahí está, muy bien. Entonces se va a dar que el A, exacto, es igual al H y el B es igual al G. Ahí está, así de esa manera. Así de esta manera. Son ángulos alternos externos. ¿Copienlo? Me dicen cuando terminen de copiar. Ya, profe. Bueno. Entonces, vamos a ver. Ahora vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver triángulos. Como título pongan triángulos. Bueno, esos son todos los ángulos que vamos a ver. Correspondientes, opuestos por el vértice, alternos internos y alternos externos. Bueno. Entonces, vamos a ver. Ahora vamos a ver triángulos. Triángulo es la porción del plano limitado por tres rectas que se cortan 2 a 2. A ver, copienlo y ahorita especifico.
me dicen cuando terminen de copiar este concepto. Ya, profe. Bueno, entonces, ahí está, ese es el triángulo, son tres líneas rectas. Dice que se cortan 2 a 2, es decir, por pares se van cortando. Ahí está, ese es el triángulo. Son tres líneas rectas que se interceptan de a dos en dos, es decir, esta de acá se intercepta con esta de acá. Ahí está, ahí donde se interceptaron, acá. Bueno, y se les mocha se les quita el sobrante, todo este pedazo se les quita. Bueno, esta de acá, esta recta de acá, se intercepta con esta recta de acá. Ahí está. Y ahí se corta. Y finalmente, esta recta de acá se corta con esta de acá. Ahí está, se cortan en pares, por eso son tres. Dice, está formado por tres rectas que se cortan de a dos en dos. Bueno, 2 a 2. ¿Qué es esto? Bueno, entonces vamos a seguir. Dice, son los vértices del triángulo ABC. Así se les denota generalmente. Los vértices se les va a poner letras. Por ejemplo, este va a ser A, este va a ser B y este va a ser C. Ahí está. Bueno, ¿qué es lo que tengo acá? Bueno, no importa. A, B y C. Ahí está. Los segmentos, es decir, los lados, los segmentos determinados son los lados del triángulo. Dice A, B y C. Así se les va a denotar. Este va a medir A, este C. Y ya finalmente el triángulo pues tiene tres elementos. A saber, tres lados, tres ángulos. Pues tiene en el interior tres ángulos. Estos tres ángulos tiene. Y tres en esta parte. Bueno, ¿ya copiaron? Todavía no. Bueno, sí, con calma. Copien. No, me avisan cuando terminen de copiar. Ya, profe. Bueno, gracias. Bueno, entonces, bueno, aquí está la clasificación de los triángulos. Esto viene en la guía del IMR, del instituto. Viene en la página... Viene en la página, está 22, entonces lo pueden copiar de ahí. Entonces aquí nada más lo tengo ya aquí resumido, bueno, reducido. Tengo el equilátero, ya saben, tiene todos sus lados iguales y sus ángulos iguales.
Después vemos por qué el isósceles tiene dos lados y dos ángulos iguales. El isósceles, dos lados y dos ángulos iguales. En el escaleno no hay lados ni ángulos iguales, todo es desigual. Clasificador sus ángulos. El rectángulo tiene un ángulo recto. Eso es el triángulo rectángulo. Tiene grados. El acutángulo dice que todos sus ángulos miden menos de 90 y el obtuso 90 grados. Ahora entonces esto lo copian de la guía de la página 22. Lo tengan en su libreta. A veces un triángulo acutángulo o obtusángulo. Ahí está. Y tienen que señalar la respuesta. Bueno, ahora vamos a ver como subtítulo teoremas fundamentales de los triángulos. Como subtítulo, teoremas fundamentales de los triángulos. Bueno, entonces el primer teorema fundamental que vamos a ver es la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180 grados. Esto es en cualquier triángulo. No importa si es triángulo equilátero o o escaleno. No importa, siempre la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo es 180 grados. Bueno, copien. Bueno, ¿ya copiaron? Bueno, entonces a manera de ilustración pongo esta figura. Estoy diciendo que este ángulo mide 35 grados. Hagan de cuenta, ya se midió y mide 35. Este de acá mide 105 grados. Así que hay que encontrar el lado desconocido X. Pues entre la suma de los tres, ¿cuánto debe dar? 180 grados, sumando los tres. Entonces 105 más 35 más el desconocido X deben dar 180. Así que ¿cuánto debe valer X para que entre los tres den 180? Pues vamos a sumar. 35 más 105 es 140. Exacto, entonces ¿cuánto les falta para 180? 40 grados. Así que este ángulo forzosamente debe valer 40 grados. Para que entre los tres junten los 180 grados. A ver, copien esa figura. Cuando terminen de copiar me dicen. El ángulo que mide 40 grados siempre va a ser representado por una X. Bueno, sí, no siempre. X porque generalmente así se representan las incógnitas. Pero también se le puede dar otra letra, Y o Z. Entonces es indistinta la letra. Sí, no se preocupe. Gracias. Bueno, ¿ya copiaron? Ya pues. Bueno. Entonces, bueno. Ahora vamos a ver semejanza de triángulos. Vamos a ver, pongan como título semejanza de triángulos.
Dice, dos triángulos son semejantes cuando sus lados son proporcionales. A ver, ahorita explico esto. A ver, copien el concepto. Me dicen cuando terminen de copiar. Bueno, entonces... Entonces, ¿a qué se refiere esto? Vamos a ver. Voy a dibujar otro triángulo. Ahí está, este de acá. Entonces hagan de cuenta que yo agarro este triángulo y le hago una ampliación. Ahí está. De tal manera que sus lados sean proporcionales. ¿A qué me refiero? Hagan de cuenta que lo dupliqué. Dupliqué este triángulo, supongan. Entonces, si dupliqué este triángulo, significa que todos sus lados se duplicaron. Es decir, si este lado mide 3, entonces este ¿cuánto va a medir? 6. Si este mide 5, este va a medir 10. Y si este mide 7, este va a medir... ¿Cuánto debe medir? 14. Ahí está. Entonces son semejantes, porque todos sus lados son proporcionales. Si un lado se duplicó, por ejemplo de 3 a 6 se duplicó. Si uno se duplicó, entonces todos se duplican. Si aquí es 5, aquí es 10. Si este 7, este mide 14. Así deben ser proporcionales. No sería proporcional si, por ejemplo, si este mide 7 y este mide 12. No, ya no serían proporcionales. Porque ya el 7 no se duplicó. Nada más se le sumó 5. O lo que sea. Pero no se duplicó. Pero si esto vale 14, entonces sí son proporcionales los triángulos. Porque si un lado se duplicó, pues todos se duplicaron. Igual, si un lado se triplica, todos los lados se deben triplicar. O si un lado se multiplicó por 5, pues todos se deben multiplicar los demás por 5. ¿Sí están de acuerdo? Cópienlo. Me dicen cuando terminen de copiar. ¿Ya copiaron? Entonces vamos a ver los criterios de semejanza. Es decir, ¿cuándo sabemos que dos triángulos son semejantes? Vamos a ver, criterios de semejanza. Vamos a poner criterio. Vamos a ver. Criterio LLL. Esto significa lado, lado, lado. No copien ahorita. ¿Qué dice este criterio? Cuando todos los lados del triángulo, más bien de los triángulos, son proporcionales, cuando todos son proporcionales, entonces los triángulos son semejantes. Pues sí, cuando se comprueba que todos los lados son proporcionales, entonces los triángulos son semejantes. Es decir, que todos los lados se aumentaron a la misma proporción. Si uno se duplicó por 2, pues también se duplicaron, los demás se duplicaron por 2.
Si por ejemplo, si este mide 5 y este midiera 15, ya no serían proporcionales, porque el 3 se duplicó, pero el 5 se triplicó. Entonces no, todos deben estar a la misma proporción. Bueno, cópienle. Entonces copien este criterio. Hay más, vamos a ver ahorita más. Me dicen cuando ya terminen de copiar. ¿Dudas hasta acá? ¿Sí? ¿Ya copiaron? Ya. Bueno. Entonces vamos a ver el criterio ángulo, ángulo, ángulo. Esto significa ángulo, ángulo, ángulo. Esto quiere decir que cuando todos los ángulos de los triángulos son iguales, entonces los triángulos son semejantes. Ahí está, cuando todos los ángulos de los triángulos son iguales, entonces los triángulos son semejantes. A ver, cópienlo. Bueno, ¿ya copiaron? Ya. Bueno, ¿a qué se refiere esto? Pues cuando vean que todos los ángulos del triángulo... Bueno, voy a copiar otro. Voy a poner otro. Vamos a ver. Ahí está. Si a este igual le hago una ampliación, nada más que pues voy a rayarlo para que no usar la misma figura. Ahí está. Si se halla que todos sus ángulos son iguales correspondientemente, es decir, que si este ángulo mide A minúscula y este mide también A minúscula, luego que si este mide B minúscula y este también mide B minúscula, y si este ángulo mide C minúscula y este también, entonces como todos los ángulos son iguales, entonces los triángulos son semejantes. A ver, cópienlo. Bueno, copien el criterio y ya hagan esa figura. Bueno, entonces, ¿ya copiaron? Ya. Bueno, ahora vamos a ver otros dos criterios. Criterio lado, ángulo, lado. En los ejercicios no les voy a pedir que digan cuál es el criterio. Esto es para identificar por qué son semejantes. Lado, ángulo, ángulo. ¿Qué significa esto? Cuando se tienen
un lado proporcional, un ángulo igual, y otro lado proporcional, entonces los triángulos son semejantes. A ver, cópienle. Bueno, ¿ya copiaron? Bueno, entonces... Bueno, ¿qué significa esto? Significa que... A ver, voy a borrar esto. Voy a hacer otra figura. Bueno, entonces si tenemos un lado proporcional, hagan de cuenta que este mide 2 y este se triplicó, mide ahora 6. Ahora, si tenemos un lado proporcional, un ángulo igual, hagan de cuenta que si este mide A, este mide A también. Y si el otro lado es proporcional, es decir, que si este mide, digamos, 4, entonces este ¿cuánto va a medir? 12, porque se triplicó, ¿no? Como este lado se triplicó, el otro también. Entonces ahí está, tenemos un lado proporcional, 12 es proporcional a 6. Un ángulo igual, tenemos ángulos iguales acá, el A y el A. Y otro lado proporcional, entonces los triángulos son semejantes. O bueno, si quieren quítenle A, le voy a dar un valor. Si este, digamos, mide 30 grados, hagan de cuenta que este también mide 30 grados. Ahí está. Tenemos un lado proporcional, un ángulo igual y un lado proporcional. Entonces los triángulos son semejantes. A ver, copien esta figura. Allá abajo de ese criterio. Bueno, ¿ya copiaron? Bueno, ¿ya lo copiaron? Bueno, entonces vamos a ver el último criterio. A ver, ya lado ángulo lado. A ver el último. Criterio ángulo lado ángulo. Ángulo lado ángulo. Dice que cuando se tiene un ángulo igual un lado proporcional y otro ángulo igual, entonces los triángulos son semejantes. A ver, cópienlo. Bueno, ¿ya copiaron? Bueno, entonces, si ya copiaron,
Vamos a ver, se refiere a que a lo siguiente. Si tenemos, por ejemplo, un ángulo igual, por ejemplo 30 igual a 30, un lado proporcional, que si este es 4 se triplicó, y si tenemos otro ángulo igual, hagan de cuenta que si este mide 50, este también va a medir 50. Ahí está, entonces los triángulos son semejantes. Si tenemos un ángulo igual, un lado proporcional y un ángulo igual, entonces los triángulos son semejantes. A ver, copien esa figura. Bueno, ¿ya copiaron? Bueno, entonces vamos a hacer este ejercicio. Vamos a dibujar este triángulo y voy a dibujar una línea paralela a la base. Hagan de cuenta que este lado de acá a acá mide, digamos, 4. Y este lado de acá a acá mide 2. Entonces, si este lado mide 6, no. Si este lado mide 12, a ver, díganme cuánto va a medir este lado X. A ver, cópienlo y empiecen a hacer.